información, pero los vamos a retomar para poder analizarlos con más calma. Las valoraciones negativas pasaron, dice así, de 57.6 a 40.3 de noviembre a marzo. Esta es, recordemos, la encuesta del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la UCR para el semanario Universidad. Esta es una de las valoraciones. Vamos a ver la siguiente. La siguiente nos dice que el exmandatario, vamos a ver, tiene que ver con la gestión de gobierno más bien, que el mandatario Solís aumentó 10 puntos porcentuales de opiniones positivas, ahora el 28.7% de la muestra lo califica positivo, en noviembre solo 18% lo calificaba positivo. Esto tiene que ver con la gestión de gobierno. Y bueno, este ha sido un tema que ha estado allí planteado, esa preocupación, por lo menos por parte de la oposición, en torno al mejoramiento de la imagen, porque así quedó plasmado en el primer debate de precandidatos del Partido de Liberación Nacional en Mesa 13. Vamos a recordar lo que allí se dijo. Porque la imagen de Liberación Nacional no es la mejor como partido. A mí me parece que no sé, que podríamos comenzar hablando de cómo fortalecer la imagen de Liberación Nacional, porque si no tenemos partido, ninguno de nosotros tiene ninguna posibilidad. Yo le agregaría eso, que me parece que hay que golpear al PAC y marcar la diferencia con el PAC también. Pero a mí lo que me preocupa de eso que estás diciendo es que si vos ves si le creemos a la última encuesta que se publicó, el gobierno no está así como muy mal, ¿verdad? Y a la luz de lo que puede ocurrirle, por ejemplo, a la gente pensando que las cosas, es decir, que estás haciendo politiquería, digamos, para disminuir la imagen del gobierno. Yo no sé, yo no creo que... Yo creo que hablar contra el PAC no nos suma ni uno ni nos resta uno. No sé, por lo menos es mi opinión. Pero hablar del partido sí me parece que es una buena entrada. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una hora? Hablamos de la liga. Hablemos de la liga también, pero está tan mal la liga que vamos. Por favor, la liga es un equipo que no pierde, es invencible. Ya con Benito Flores se demostró que la liga es invencible. Bueno, acá este va a ser ahora el próximo Bueno, campeón. compañeros, Y tomemos debida nota de que el programa ya comenzó, cosa de la que no nos habíamos enterado. ¿Ya empezó? Entonces, Ya a estamos al aire. partir de ahora, entramos en sintonía. Bien, se mostraba y expresaba Sigifredo Aiza, ex precandidato, la preocupación de que estaba saliendo bien en las encuestas el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís y bueno, que había que golpear al PAC. ¿Qué tan revelador primero son estas encuestas? ¿Cómo las ven ustedes? Y sobre todo después lo podemos analizar de cara a la preocupación del principal partido de oposición en este momento y el primero que ya tiene su candidato y estos resultados que coinciden precisamente con esa apreciación que decían los precandidatos del Partido de Liberación Nacional en ese momento sobre que el presidente Luis Guillermo Solís estaba saliendo bien en las encuestas. Claudio Alpizar. Bueno, yo partiría de un dato que es importante, que es que de muy malo, el muy malo le disminuyó en 17 puntos y un poquito, y de esa cantidad se le movieron a una percepción de buen gobierno 9 puntos, o sea, y la otra parte seguro pasó a regular. Esto nos muestra que hay una percepción diferente en la ciudadanía sobre el gobierno. Ahora que yo veía la imagen de los 4 precandidatos de Liberación, cuando vemos que la última encuesta se hizo en noviembre y se compara con esta que se hizo en marzo, creo que esa convención de Liberación Nacional le quitó muchos focos y mucha atención al gobierno también. Y creo que el ver a los candidatos de Liberación desde ese acuerdo solapado ahí que ustedes tuvieron la oportunidad de filmar, hasta las luchas internas de Liberación Nacional que hicieron en la memoria de la gente recordar algunos espacios no muy gratos para el ciudadano, pueden también haber movido ese foco hacia Liberación Nacional y haberle recordado a la gente algunas cosas que en este momento
también tenía medias dormidas de por qué se escogió a Luis Guillermo Solís. Desde esa perspectiva, porque la encuesta no nos da mayores elementos como para poder decir uno por qué es que mejoró la imagen del presidente. Uno podría decir que es por el huracán, pero eso fue bastantes meses y eso se disipa con alguna facilidad. El otro uno podría decir el puente de la Platina, pero sí, nos quitan del camino una frustración, pero no es el puente del Bósforo, no es el puente de San Francisco, ni el London Bridge, lo que estamos inaugurando. Entonces, y es muy meseteño el exacto. problema. Bueno, ¿Qué dice Gustavo y Araya? aprovechando lo que dice Claudio, creo que efectivamente, acordémonos de que la memoria ciudadana es bastante más efímera, ¿verdad? Es bastante más corta de lo que normalmente se supone, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, entonces, teniendo una memoria ciudadana efímera, más corta, nos encontramos con que efectivamente el Partido de Liberación Nacional fue prácticamente un crecimiento de los ataques durante todos los debates, hasta que se puso, digamos, en tela de duda, en tela de juicio, por ejemplo, el ser o no liberacionista de los candidatos, el si golpear o no golpear al gobierno, ¿verdad? Que fue todo un tema. Y entonces esto efectivamente traslada el foco de atención de lo que esté haciendo el gobierno, lo que está haciendo el Partido de Liberación Nacional, pero en esos temas específicamente, en temas de carácter electoral y en temas de si golpear o no a gobierno dentro de un ambiente de carácter electoral. A la ciudadanía se le recuerda o pone atención en ese momento, probablemente dentro de otra serie de factores, que efectivamente el tema de golpear a gobierno o no responde más a un interés electoral que a un interés, digamos, válido para mejora del país o ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se encuentran incluso dudas dentro de los propios precandidatos del Partido de Liberación Nacional en ese momento. Y depende también mucho de quién me golpea, ¿verdad? Exactamente. ¿Quién es el que está golpeando? Y eso puede marcar diferencias también de elementos percepción. que sí efectivamente son importantes. Bueno, gobierno al dejar de estar en la palestra, digamos, en el ojo público, también eso le permite cierta holgura, ¿verdad? Porque entonces, por decirlo de alguna manera, la barda informativa, ¿verdad? Que normalmente es sobre la acción de gobierno, se traslada la información y eso hace que los medios de comunicación pongan acento ya no en gobierno, en los errores que pueda haber cometido y demás, sino digamos en lo otro que se está discutiendo, le resta importancia a lo que el gobierno le haga en términos de lo negativo y el gobierno tiene, digamos, cierta holgura. Y lo hago por lo siguiente, tercer elemento, pareciera, y ahí lo dejo hasta el momento, pareciera que el gobierno leyó bien esa parte y por primera vez comunicacionalmente el gobierno tiene una frase que empieza a tratar de validar, que es que las cosas sí se pueden hacer de manera diferente y que si hay un cambio al no hacerlo con corrupción o que se puede hacerlo sin corrupción. Tiene una frase por ahí ya elaborada que no voy a repetir para que no me ataquen ahora que estoy con gobierno, ¿verdad? Y me parece que eso es importante porque entonces lo convierte en un hito de cambio, ¿verdad? Un hito de reimpulso que le da al gobierno, digamos, un tercer aire, porque hubo un segundo aire con el huracán, sin duda alguna, pero esto es un tercer aire que le permite, digamos, esa holgura a nivel informativo. No, y en esa misma línea, Laura y televidentes, el foco de las cámaras, para mí, yo no recuerdo una convención de Liberación Nacional tan trabajada mediáticamente. Entonces era mucha con la tanta atención, cobertura. con tanta cobertura, era demasiada la cobertura que tenía esa convención, para bien o para mal de Liberación Nacional y para bien y para mal del gobierno. Entonces el gobierno se ha liberado un poco de ser el foco de atención del ciudadano a sabiendas de que hay otros jugadores. Me parece muy oportuno lo que dice Gustavo en relación de que también queda la duda de si los opositores están diciendo lo que dicen porque realmente lo creen o simplemente por un aspecto electoral en un año de ataques al gobierno que pueden ser hasta gratuitos en este momento. O sea, ¿ustedes para nada creen que esa mejoría en la percepción sobre el rumbo del país, vamos a ver, es que es una recuperación, no sé si se puede, tal vez nos ayudan otra vez en control para retomar las pantallas, porque son interesantes en el sentido, vamos son otra 9 vez. puntos, pasa de 19.5 en La noviembre imagen del presidente, sí, de 28.7. 57,6, que tenía imágenes negativas, valoraciones negativas, a 40,3. O sea, ¿ustedes no creen que eso tiene que ver con el efecto del huracán Otto o el puente de la Platina? Para nada. Como dicen los chiquillos, tampoco es para rajar. O sea, no es que el presidente esté en una popularidad. No es que no tenga que ver, pero digamos, el puente de la Platina es un tema muy meseteño. El puente que ya no se llama el puente Yolanda Oremono, ¿verdad? Para llamarle
como oficialmente se llama, ya no, bueno, o el de la Pozuelo, como formalmente se le llama, no es necesariamente un tema también que implique que Guanacaste, Limón o Punta Va a tener Arenas, cambios. ¿verdad? Ah, Es un pero- asunto muy, Sí. muy de meseta central. Lo que pasa es que las noticias, y ahí sí, las noticias que sobre el gobierno se dan es que está haciendo obra y aunque no tengan impacto afuera, la cobertura mediática, y ese es el cuarto elemento, ¿Cuándo fue el empieza a huracán? darse. El Octubre. huracán, octubre. Octubre. finales de octubre. Normalmente un evento de esos le da una vigencia en aumento de popularidad a un presidente de Sí. 6 meses aproximadamente. Entonces esta encuesta puede tener esos elementos todavía. Posteriormente, y no pasa solo en Costa Rica, pasa en Chile, le pasó a Piñera Sí. con el tema de los Mineros. mineros y demás. Sí. Pasado ese evento, Carlos la gente Roberto Flores vuelve en a Honduras, tocarse la en Chile bolsa. duró 2 claro, años. la gente vuelve a tocarse la bolsa, vuelve a ver la situación económica y vuelve a hacerle un reclamo que muchas veces no es culpa del gobierno de turno, pero también los políticos le han vendido mucho la idea al ciudadano de que la felicidad de él depende de lo que haga el gobernante de turno. Pueden ser cosas que son muy personales, pero hay que buscar un culpable y normalmente el culpable que se busque es el ejecutivo de turno. Sí, son elementos importantes, o sea, no quiere decir que la platina sea despreciable, no Ah, quiere, no y quiere tiene decir- una enorme, es que es casi ¿Verdad? un símbolo, ¿verdad? Claro. O sea, Un tal símbolo vez de sea- ineficiencia, sí, por eso. de frustración. Ahí Por sí eso, puede es funcionar muy bien. meseteño, pero sí es Exactamente. Ahí es como donde un empiezan emblema casi nacional. eso. Claro, pero no de tal magnitud como para que la eficiencia del gobierno se vea, digamos, como la que efectividad del gobierno se vea diametralmente opuesta. Vamos a ver, suma. Lo que pasa es que, de nuevo, hay una serie de factores que empiezan a sumar. En primer lugar, fuera de foco. En segundo lugar, el tema liberacionista. En tercer lugar, la escalada de los medios de comunicación, de otras noticias fuera del gobierno. Y efectivamente el puente o los puentes, el control igual, ¿verdad? Han venido una serie de noticias de este gobierno que se ha procurado, digamos, lograr, digamos, impulsar. Entonces, eso con la caída de la pobreza, eso junto con el control del costo de la vida, eso junto con el tipo de cambio, etcétera, etcétera, son cosas que van sumando, pero no necesariamente se encuentran en los primeros lugares. Es un cúmulo de situaciones y efectivamente a la encuesta le falta Elementos como para uno elementos poder- de juicio como para saber de la jerarquía de elementos que se dan, cuáles son los que relativamente pesan más o menos. Ujú. Vamos a irnos con, bueno, aquí tenemos en pantalla, antes de hacer el pase para que lo mantengamos allí, el presidente aumenta, retomemos 10 puntos porcentuales, opiniones positivas. Digamos, ¿qué implica eso a nivel de encuesta? Porque tal vez pueden bajar las negativas, pero está aumentando también las positivas. Retomemos, 28% de la muestra lo califica positivo y en noviembre solo 18%. No, es Sí, que- hay cosas que se claro, reconocen, no, no, hay no. acciones que se reconocen positivas. Yo te decía ahora que no es, como decían los chiquillos, no es No para, es para rajar, bajar. ¿verdad? Estar en 28.7 Ajá. del aprecio ciudadano. Lo que sí muestra es un quiebre de esa caída vertiginosa, de esa caída libre que tenía el gobierno y que si se sabe trabajar con una buena comunicación política, si se sabe mostrar logros significativos, más la ayuda, que esto es importante, Laura y televidentes, siempre golpeamos mucho a nuestra administración pública, pero nuestra administración pública, con todos sus defectos, es una de las mejores de América Latina y sigue haciendo trabajos incrementales independientemente de si hay directrices o no hay directrices, va a producir algunos beneficios, tal vez no todos los que queremos. Y eso puede permitirle a un gobernante, si se le deja mostrar lo que se viene haciendo con regularidad, seguir aumentando. O sea, el presidente Solís dejó su caída vertiginosa. Al Partido Acción Ciudadana esto, a todas luces, de cara al proceso del 2018, le va a beneficiar enormemente. Tiene una base sustancial, es la tercera fuerza de este país, cuidado, sino casi que empatado técnicamente con el Partido Unidad Social Cristiana. Y esto no solamente le ayuda al presidente a tener una salida decorosa, porque hay otro elemento que fuera de micrófonos hablábamos, Gustavo, que es el tema que en la misma época, calculando o comparando épocas del gobierno de Laura Sí, Chinchilla aquí y lo el tengo. actual, Guillermo está mejor hoy que cuando Laura Chinchilla estuvo en una temporada parecida de gobierno. Primer trimestre. de- 64,3% recibía la expresidenta Chinchilla calificaciones malas o muy malas frente a un 40,3% que está recibiendo el actual presidente. De nuevo, hay elementos y- importantes. Y en positivas, Gustavo, nada más para agregar, Solís duplica a Chinchilla, 28,7 frente a 14,3 Sí. de Chinchilla. Y eso es importante en la Chinchilla, medida de lo Solís siguiente, Chinchilla. no todo se resume en comunicación, ¿verdad? Hay quienes creen que todo Así es una especie de Exacto. magia, la comunicación No. política no es magia. No es magia. Son ¿verdad? acciones. Ni pone presidentes, ni los quita, ¿verdad? La comunicación política es parte de un entramado completo de factores
que inciden. Y acordémonos de Y también va de más que allá de la publicidad. no más allá de la ¿verdad? publicidad, por Sí, ejemplo. mucho Y más entonces es importante también considerar que, por ejemplo, durante esta época se reporta la baja de la deserción escolar. Entonces son cosas que también los hogares están sintiendo, ¿verdad? Los chiquillos se quedaron en esas casas, perdón, Y ahora en las voy escuelas, no en las regresaron a las escuelas. casas, ¿verdad? El tema del costo de la vida no ha afectado, digamos, sensiblemente, se ha mantenido más o menos controlado, etcétera, etcétera. Entonces, como bien dice Claudio, no es un tema solamente que suben positivos o bajan los negativos, es que también en el interín sí se ve que efectivamente en el regular empiezan a encontrarse también otra parte de la población. La gente no cambia diametralmente así, que este gobierno no servía a decir que es el mejor gobierno del mundo, no. Pasa por un proceso, y lo que estamos midiendo, lo que está reflejando la encuesta de la Universidad de Costa Rica a través del Centro de Investigación de Estudios Políticos, es que estamos en un proceso en donde el gobierno viene en una tendencia, ya ahora sí, después de 3 mediciones, levantando la imagen, y después de 3 mediciones en donde se ve una caída de las partes negativas. Entonces, efectivamente eso se trata de que aminoró la crítica hacia gobierno en alguna parte ciudadana. Porque a propósito de o lo que desde los decías, medios o desde sí, o de la porque oposición. a propósito de lo que decías de que disminuyó, sí es cierto, se ha reportado una disminución de la deserción escolar, llama la atención que las posiciones más positivas provienen de mujeres. Hay un incremento de la apreciación de las mujeres sobre el presidente. Eso es muy importante, Solís. Laura, lo que usted está señalando. Provienen de personas, de las mujeres, tradicionalmente... Muy críticas, ¿verdad? muy duras. Tradicionalmente muy críticas y generalmente, claro, todavía en nuestro régimen machista, aunque no lo queramos, muy pendientes de la economía familiar, ¿verdad? Segundo, baja entre población de 24 a 30 años, si mal no recuerdo, según el estudio, en población joven, jóvenes. ¿verdad? Que efectivamente, como diría Claudio, si no tienen memoria histórica y le recuerdan un poquito lo que es Liberación Nacional, por oposición y las críticas que se dieron adentro del propio partido, Exacto. ¿verdad? Lo que llevó a Luis Efectivamente, Guillermo Solís a presidir. son memorias más cortas, estamos hablando de gente que tiene 18 años a la hora de votar para acá, entonces lo que tiene de comparación es muy poco. Y tercero, me parece que es importante, es aquellas personas que indican que en un 73% su salario les alcanza. Y Es un hay, tema hay económico otro elemento también que es determinante, que es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, en este gobierno han habido zafis como los de los viceministros, ¿verdad? Y alguna que otra cosilla, pero no hay un elemento grave. Los sobresueldos. ¿verdad? Y entonces, sí, exactamente. Y no hay un elemento grave de corrupción en donde el ciudadano que normalmente califica al Ejecutivo por esos temas, inclusive se mantiene, en la encuesta se mantiene en tercer o cuarto lugar el tema de la corrupción, pero sin aumento sustancial, casi que estable en cuanto a la percepción ciudadana. Hay otro elemento también que es importante, el peor momento de Guillermo Solís es en julio del 2015, ¿verdad? Cuando el 60% de la gente lo consideraba muy malo, inclusive eso le permite salir en Mitoski, ¿verdad? En el último lugar de América Latina. Entonces vemos que el proceso de reversión de esa percepción ciudadana ha ido cambiando, pero el gran golpe lo da en esta de marzo a noviembre. Y repito, si el gobierno sabe mostrarse en los próximos meses, no solamente terminará con una percepción similar o inclusive un poquito mejor que la del gobierno de Laura Chinchilla, sino que le permitirá también al Partido de Acción Ciudadana renovar esfuerzos para poder tener una representación legislativa muy importante o inclusive, ¿por qué no?, dar la pelea por la presidencia de la República. Sí. ¿Qué se espera? Hay un tema muy importante, Laura, que me parece también señalarlo a propósito de lo que señala Claudio. Pasa el desempleo de ser el primer lugar de las preocupaciones nacionales a ser el segundo. El primer lugar lo ocupa el tema de la inseguridad. Que haya estado mal el ya gobierno. se dieron ¿Verdad? Sí. vuelta. Exactamente. Hay una buena lectura ciudadana ahí. Ok, entonces hay una lectura ciudadana que también cambia. Y el tema de la corrupción, que normalmente, digamos, desgraciadamente para el gobierno anterior ocupaba los primeros 3 o 4 lugares, normalmente, si mal no recuerdo, en las encuestas, en este gobierno ocupa una posición todavía mucho más baja. Exacto. Venía en caída libre, el tema de la corrupción ya ha venido en caída libre prácticamente, si mal no recuerdo, desde junio o julio del 2014. Corrupción pasó a ser ya no un tema de carácter nacional, repunta 5 puntos porcentuales con respecto a la última medición de la propia Universidad de Costa Rica, de noviembre a marzo. O sea, se coloca en un 11%, pero no lo lleva a ser el tercero o el segundo o el primer lugar de problemas a nivel nacional. Y entonces ahí, y esto es nuevamente un tema de contexto, el último escándalo de corrupción que se da
se da sobre el tema de Infocop en media campaña electoral del Partido de Liberación Nacional, y entonces digamos que también, digamos, el gobierno ha tenido, digamos, por decirlo así, ha tenido de alguna manera su mérito propio, pero por otra parte, comparativamente, digamos, el Partido de Liberación Nacional le ha ayudado. Y el punto más alto de calificación de la administración Solís fue en julio del 2014, o sea, tenía 3 meses del gobierno, 3, 4 meses de estar en ejercicio del gobierno, y era de 40%. Ve que a pesar de que se ha recuperado, está distante de eso, de 28 a 40, 28 todavía a le faltan 12 puntos para alcanzar esa mejor percepción que tuvo. Sin embargo, también es importante aclarar que hoy por hoy ese 40 lo tienen muy malos. Ese 40 que fue el positivo lo tienen malos, pero sustancialmente los ha disminuido. Y si una cantidad de esos 17, 18 puntos en que ha disminuido la mala percepción se ha pasado un 9%, la mitad, a ver el gobierno diferente y el otro al regular, es posible que el gobierno tenga un backup importante ahí en esos regulares para mejorar mucho y sustancialmente a partir de este momento hasta la conclusión de su administración, porque es cuando podremos ver obras de gobierno. Vendrá el informe del presidente ahora en mayo y empezarán las inauguraciones pequeñas o grandes, pero empezará a visualizar el Y gobierno. empezarán los candidatos oficiales a tener su campaña. También. Sí. Y la campaña entonces del PAC pondrá de nuevo el ojo público sobre el tema, pero además comparativamente tendrá muy cercana la campaña que se hizo de Liberación Nacional, que se haga del PUSC, y entonces digamos, también van a tener, digamos, sus espacios, sus vitrinas, digamos, privilegiadas para poder marcar diferencias, si es que, digamos, la van a hacer. Así es, efectivamente. Nosotros tenemos también de invitados esta mañana desde la Asamblea Legislativa a los diputados Marco Vinicio Redondo y Carla Prendas del Partido Liberación Nacional. Está en este momento Marco Vinicio Redondo, está por llegar Carla Prendas. La primera valoración que puede hacer el diputado oficialista del resultado de esta encuesta. Buenos días. Buenos días. Sí, claro, nosotros hemos venido diciendo desde hace varios meses atrás que esto es un fenómeno sobre el cual nosotros íbamos a poder ver cosas como las que hoy estamos viendo. ¿Y por qué? Porque resulta ser de que el asunto de la percepción es algo que va evolucionando y que nosotros no podemos poder fabricar en el momento. Yo creo que los señores analistas han hecho referencia en ese sentido y es muy claro de que lo que hoy estamos haciendo no lo vamos a poder ver, sino que la ciudadanía lo va a ir asimilando conforme va pasando el tiempo. Y era algo perceptible, y dentro de todo esto a mí me genera mucha satisfacción que estemos viendo los resultados ya en estos momentos, y que eso obviamente nos está dando la garantía que es muy probable que la ciudadanía, antes de que termine este proceso de este gobierno, va a tener una visión muy diferente de lo que tuvimos meses atrás y de lo que se ha querido fabricar por algunos sectores políticos, que obviamente lo que les interesa es hacer ver mal el gobierno, y que es parte de la estructura que en la democracia obviamente ha ido creando a través del tiempo. Y en esa línea, pues para nosotros resulta muy reconfortante que la ciudadanía esté logrando percibir lo que este gobierno está haciendo, que efectivamente hemos empezado un trabajo muy serio en lo que es lo que se le ofreció al electorado, que era una transformación. Y esa transformación pues obviamente requiere tiempo, esa transformación requiere que se hagan cambios estructurales, y para que esos cambios estructurales puedan ser perceptibles a la ciudadanía, obviamente pasará el tiempo que hemos estado viendo hasta el momento, y que pues obviamente todavía nos hace falta para que los ciudadanos y ciudadanas tengan mayor conciencia de cuáles son estas transformaciones que se han logrado. Gracias a Marco Vinicio Redondo. Ahora vamos a volver luego con ellos, porque estamos esperando, decíamos, que Carla Prendas esté lista del Partido Liberación Nacional para recoger una versión de lo que ellos han afirmado. Porque recuerdo que Ronnie Monge dice la información, no sé si creo que la que veíamos anteriormente, que los logros que está teniendo este gobierno son del partido, son obras que quedaron pendientes del Partido Liberación Nacional. Pero eso es muy torpe. Eso es muy torpe, porque todos los gobiernos es un continuo. Sí, o sea, lo mismo puede haber dicho don Óscar Arias de doña Laura. O lo mismo pudo haber dicho don Óscar Arias con don Abel, que dejó bastante dinero. O sea, eso es una justificación torpe, porque al final de cuentas,
el incremento, lo que yo decía hace un ratito, de las políticas públicas se genera porque es una administración pública que hoy en día es muy golpeada y muy criticada, es una de las mejores de América Latina con todos sus defectos, que tiene ya una institucionalidad que le permite inclusive tener logros sin ministros o sin presidente. Podría seguir funcionando igual nuestra administración pública, tal vez no con el mismo direccionamiento, pero podría lograr espacios. En lo que decía el señor Redondo, está bien, van creciendo, pero tampoco vuelvo al tema, no es para rajar. Tienen un 72% de gente que considera de regular a muy mala la administración Solís. El Solo hay balance, un el balance 28, general es sí, negativo. La alegría de que pueden sentir ellos es que se detuvo la caída, Claro. aumentan un 9%, pero en 4 meses. ¿Le quedan cuánto al gobierno? Menos de 12 meses. Si aumenta 9 cada 4 meses, va a terminar alrededor de un 40% de percepción, que no es una calificación como para impresionar como una administración extraordinaria, sino que sería como para salir con un nadadito de perro, tranquilo, sin grandes focos de atención o de golpe en los diferentes sectores del país. Sí. Es importante también tomar en consideración que vamos, digamos, de nuevo, el aumento es significativo, se pasa del margen de error, ¿verdad? Duplica las positivas, caen las negativas, pero el balance general sigue siendo negativo. El gobierno tiene que tener en perspectiva que transformar esto en positivo absoluto, como bien dice Claudio, no solamente llevará mucho tiempo, sino que es muy complicado en época electoral, en donde el gobierno es el PAC es una de varias fracciones que van a hacer lo posible por desmarcarse de lo de gobierno y es el foco de ataque, y dejarlos en mal para poder ser el gobierno siguiente. Exactamente. ¿Verdad? Y muchos se atribuirán los logros, habrá precandidatos o candidatos que se atribuyan los logros de negociación en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, de lo que el gobierno haya hecho en materia fiscal o en cualquier otro tema, para decir que ese logro no se hubiera hecho si no hubiera sido por ellos. Y hay un elemento también, volviendo a la campaña de Liberación Nacional y viendo lo que planteabas vos antes, que pasó aquí en Canal 13, encontramos de esos 4 candidatos uno que hablaba bien del gobierno, seguro por su madurez, porque fue presidente de la República, que fue José María Figueres, que inclusive en los debates siempre rescató algunas cosas. Encontrás beneficios, o sea, en los ojos del opositor, algunas referencias importantes sobre reconocimiento y logros del gobierno, ¿verdad? Estaba viendo los datos de las mujeres, es un 26%, a ver, la opinión popular del gobierno son mujeres, ¿verdad? Las poblaciones que más ayudaron, Exacto. 26 puntos. Y personas entre 24 y 49, más bien, no son tan jóvenes. ¿Entre cuánto? 24 y 49 de nuevo, años. porque son la gente que posee educación universitaria. En las elecciones pasadas tenía 18 años. Ya. El límite, 24. Correcto. Entonces, la gente que votó, comparó, como decía Claudio, probablemente, y esto es una inferencia, probablemente participó, ¿por qué no?, de esa campaña, vio el triunfo por 1.300.000, claro, y a la hora de ver el gobierno, el desempeño decía, no venía tan bien, pero ahora dice, no está tan mal tampoco, pero tiene puntos de comparación. Ahora, uno de los focos de mayor golpe que ha tenido esta administración es un mal manejo político, ¿verdad? Los choques entre viceministros, con los ministros, el presidente contradiciéndose con ministros. El primer año del gobierno que fue desastroso, muy malo, del ministro de la Presidencia. pero al final de cuentas, en la ejecución, ha seguido un camino, vuelvo y repito, de políticas incrementales, sin grandes sobresaltos, que pudiera ser rentable. Y en cuanto a las mujeres también, pensando yo en el área electoral en que vamos a caer durante todo este año, es interesante también ese dato, Laura. Si las mujeres están percibiendo eso, hoy por hoy, por poquito, las mujeres en el padrón electoral son más que los hombres. Uno. Dos, no por poquito, por mucho. Las mujeres votan más que los hombres. Hay más abstencionismo en los hombres que en las mujeres. O sea, hay un elemento fundamental y la que con una buena estrategia el PAC podría fijarse mucho en ese sector. Y en el otro elemento que vos decís de 29 a 40 y pico, es digamos que es una población relativamente joven, activa, que se está fortaleciendo en relación de la percepción del gobierno. Exactamente. Los que poseen educación universitaria, 12 puntos. Y quienes declaran que los ingresos sí les alcanzan 33 puntos. O sea, está llegando una población, esa apreciación con esto. Y ese es el balance, ¿verdad? Los 33 puntos significa que están por encima de los negativos, incluso en esta población que dice que sus ingresos sí le alcanzan. Y eso es, en términos netos, como diría Claudio, ¿verdad?, para la población, digamos, esa población a la que efectivamente se va a convertir en foco de atención electoral,
va a ser una población, clases medias especialmente, va a ser una población importante también. Que siempre que ha apoyado mucho a Liberación Nacional. Y que apoyó en la última elección al PAC. Aquí la clave es que es un punto de inflexión. No Sí, es está en el punto de inflexión. Está en el Claudio punto de Alpino. inflexión. Yo lo veo un punto de inflexión, porque el gobierno más bajo de lo que estaba no podía estar, ya sería Sí. algo pavoroso. Entonces levanta un poquito y en ese levantín que empieza a generarse, que también lo genera la figura del presidente, Sí. es cuando uno esperaría, en relación a lo que decía hace un ratito Gustavo, que el Ejecutivo tenga la capacidad de poder hacer una comunicación política con esos sectores, y repito, que comunicación política no es solo publicidad, con esos sectores que se están beneficiando para seguirle apostando más a esa muy buena percepción que se genera en esos sectores, y además de eso ir mostrando la obra que se va dando de aquí al cierre del año, y don Luis Guillermo Solís podría salir con una percepción muy positiva, yo no diría que extraordinariamente alta, pero por lo menos, qué sé yo, en un 50-50 de percepción, lo cual le podría ayudar Y hay perfectamente que al tomar en Partido cuenta Ciudadano. algo muy importante, Laura, también, y es que los gobiernos en general, no necesariamente, pero en general, tienen curvas de aprendizaje también, Claro. curvas de acomodo, ¿verdad? Entonces, este gobierno, tarde que temprano le tocaba esa curva de acomodo, esa curva de aprendizaje. Y Pero generalmente el segundo y tercer año, o el tercero y cuarto año, son años de concreción de obra. Normalmente, más allá del ciclo político, y es un tema de carácter administrativo, el gobierno empieza a generar procesos de ejecución de obra Y los eso- primeros 2 años. Y Pero- en eso que decís también, ya O sea, vimos que pasó... le el- suma, temas de sinergias, de otros factores que también son importantes. Y ha llegado una estabilidad al gabinete, porque vimos que ahora en el proceso electoral solo hubo 2 ministros que renunciaron para ser candidatos. Sí. No ha habido una renuncia masiva para intentar ser diputado o precandidato, o para ir a apoyar a alguno de estos 2 candidatos, y eso le va a dar mucha estabilidad a Luis Guillermo Solís y su gabinete hasta el cierre. Ujú. Pero no es en los últimos años también donde se viene el cúmulo de opiniones negativas, o sea, comparando con el gobierno de Laura Chinchilla, por ejemplo, donde donde se viene vuelve- todo el peso, el cansancio. No no necesariamente. respuesta. Yo siempre, las grandes decisiones y los grandes conflictos siempre se dan en el arranque. Sí. ¿Verdad? Porque la gente quiere actos de magia, ¿verdad? Sí. En cuestión de meses que esté solucionado. Después la gente empieza a percibir algunos cambios de esas disposiciones que tomó el gobierno, de tratar de variar en alguna medida algún proyecto de vivienda en su enfoque, o los proyectos para la lucha contra la pobreza, o la generación de empleo. Que el empleo es un tema importante porque no disminuye, pero es interesante que en esta encuesta no sea el elemento principal, ahora que Gustavo lo decía, porque el empleo sigue siendo uno de los grandes De las ítems. grandes preocupaciones Está en y segundo sobre lugar. todo Todavía sigue población siendo. joven. Claro. Por eso llama la atención que más bien sea la población de 24 a 49 la que percibe, Bueno, es que, pues, en la que mejoró. bueno, es que acabas de decir la palabra clave, es percepción, eso es lo que dice la encuesta, es una percepción, no nos está dando elementos mayores. Entonces, a veces ni siquiera lo más racional es lo que cambia la percepción, es una cuestión emotiva. Ya hay comentarios que ustedes como analistas han generado y vamos a tener el primero en pantalla y viene de Carlos Prendis. Dice, hay que ver que la gente percibe lo que los medios tradicionales nos transmiten. El gobierno venía a la alza desde el segundo año. Bueno, eso dice Carlos La democracia Prendis. es un sistema de opiniones. Ujú. Y Mauricio Alfaro dice, ¿qué tanto ayuda que en la agenda noticiosa tengamos a Trump, Maduro, Siria, corrupción externa? Es una pregunta que les plantean y ya ahorita la No van a mucho. responder. Le Dice, ayuda, entre comillas, No mucho. pero tampoco, como dice Claudio, por rajar. No. dice Maylin Cruz Vega, con todos los medios de comunicación masivos y comerciales en contra, campañas de desprestigio diarias, el verdadero resultado de esa encuesta debería ser del doble a favor del gobierno. Imposible arreglar el desastre heredado, ni Jesús en Domingo de Ramos lo haría. Bueno, esas son eso es una opiniones. Yo vuelvo al tema, la democracia, como democracia que es, con la variedad de medios de comunicación y los medios de comunicación con intereses particulares, sin lugar a duda, provocan cambios en la percepción de la gente también. Entonces, eso no es de extrañar ni es novedoso que los medios de comunicación tengan una percepción y sean muy críticos. A veces lo más fácil es criticar. Y los medios de comunicación también plantean mucha crítica alrededor de lo que está haciendo el gobierno y a veces ni siquiera en las cosas más sustanciales. Entonces esos 2 comentarios tienen razón, pero no es nada novedoso
que eso suceda. También puede argumentar el gobierno anterior y para atrás. Y el tema de Siria y eso, pues sí, atiende a la gente, pero yo no creo que eso, porque la gente sigue viviendo sus particularidades, y la opinión de un gobierno es en relación a mis particularidades, ni siquiera el Ministerio de Relaciones Exteriores le puede provocar un gran cambio a la percepción de la gente, porque la gente vive de lo que vive diariamente a lo interno de su país. Yo quería preguntarles más, ahondar más sobre lo de las mujeres y el tema de pobreza, pero vamos a ir con Marco Vinicio Redondo. Decimos de nuevo que estamos esperando a Carla Prendas, diputada del Partido de Liberación Nacional, para recoger su versión sobre lo que dice la encuesta. Marco Vinicio, diputado oficialista, adelante. Sí, yo quisiera puntualizar sobre algo que hizo referencia don Claudio. Justamente ahora que nosotros estamos a punto de entrar a un proceso electoral, tenemos que ser muy claros que el partido no se va a separar de lo que ha venido haciendo este gobierno, más bien todo lo contrario. Si nosotros nos separáramos de lo que ha venido realizando el gobierno, lo que estaríamos queriendo decirle a la ciudadanía es de que nos equivocamos en el primer intento de poder hacer la transformación que nosotros ofrecimos. Aquí más bien la estrategia tiene que ser otra, es lograr decirle a la ciudadanía y lograr hacer que la ciudadanía comprenda que lo que nosotros desde el 2014 le ofrecimos fue un cambio, no fue una revolución, y para poder realizar ese cambio se requiere tiempo y necesitamos darle continuidad a todas las cosas buenas que se han venido realizando a través de estos 3 años y que es necesario que se consoliden. ¿Para qué? Para que no hayamos perdido este gran esfuerzo de estos años, perdiéndolos justamente en el olvido en cuanto a la visión política. Y en ese sentido, más bien, nosotros debemos de abocarnos a fortalecer todo lo que el gobierno ha logrado, y también tenemos que ser muy honestos con la ciudadanía y reconocer que efectivamente hemos cometido errores producto inicialmente del proceso de enseñanza-aprendizaje que nos generaron el primer año sobre todo, y lograr manifestarnos con claridad ante la ciudadanía de manera transparente, de manera honesta, y decirle, sí, cometimos errores, somos conscientes de eso, pero tenemos la convicción de que debemos de seguir trabajando en ese cambio para que podamos materializar la oferta que ha venido dando el Partido de Acción Ciudadana desde su creación en el año 2000. Y en esa línea yo creo que también vamos a poder, dentro de ese concepto de honestidad y de transparencia, convencer a la ciudadanía de que todo aquello que se planteó no se podía ejecutar de la noche a la mañana con varita mágica, como lo han querido ver aquí en la Asamblea Legislativa algunos sectores, y que al final eso es imposible poderlo materializar. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ser muy claros que para poder realizar esta transformación se requiere tiempo. Porque yo lo he dicho muchas veces, nosotros ofrecimos un cambio, no una revolución. Y bueno, yo creo que ya aquí está acompañándonos doña Carla, y sería importante que también ya pudiésemos contar con su presencia para que podamos tener aquí los pesos y contrapesos, y obviamente para que la ciudadanía empiece a generar sus juicios de valor y que tengamos claridad de cuáles son las posiciones que manejamos desde las diferentes ópticas, y obviamente que el ciudadano sea el que pueda tomar las decisiones, porque creo que eso es una de las cosas importantes. La ciudadanía va a ser más consciente, por lo menos es mi esperanza y lo que yo percibo, que lo que fue en el 2014. Eso nos lleva como partidos a un reto mayor, poder hablar las cosas con claridad, pero también que la ciudadanía tenga la capacidad de poder tomar ese análisis, y ojalá sea un voto informado, a conciencia, en función de lo que cada uno de los sectores pueda transmitir, y que sea pues obviamente es la razón la que impere y más que la emoción, que es lo que ha sido la característica en periodos anteriores en donde la era de la información todavía no había logrado llegar a tener el auge que tiene en estos momentos. Bueno, yo no sé si le paso de una vez a doña Carla para que pueda hacer referencia. Mucho gusto que esté con nosotros. Sí, muy buenos días. Muchas gracias. A mí me parece que esta encuesta, donde aumenta la percepción positiva de la gestión del presidente, tiene elementos que se juntan, que se conjugan para que esto suceda. Aunque es claramente una encuesta que no denota si esa tendencia va a permanecer, ¿verdad?, sino que es en este momento. Hay varias cosas. Una, me parece que
el gobierno de la República ha invertido bastante dinero en publicidad, en campaña e imagen, ¿verdad? Que eso está claro, ese es uno de los elementos. 2, uno de los factores que a mi parecer están es que la administración ha permitido evidentemente dar una continuidad a obras y el gobierno ha tenido la posibilidad de entrar en no desgaste de tramitología de obras y le permitió llegar a un momento de la historia del país en que había que ejecutar e inaugurar obra, y eso es un elemento que está sobre la mesa. 3, parte de esto es que el gobierno de la República tiene una diferencia con otros gobiernos, tiene una posición totalmente diferente. El gobierno de la República no ha sentido, aunque hemos hecho críticas, aunque señalamos cosas, aunque a veces no compartimos pensamientos o acciones y se evidencian en el control político, cuando es el momento de tomar una decisión, hay que impulsar una agenda, hay que tomar acuerdos, hay que aprobar proyectos. El gobierno tiene una posición muy constructiva que ayuda para que eso suceda. Casos contrarios, por ejemplo, fue cuando Liberación Nacional en su momento tuvo proyectos importantes para el país, se tuvieron que paralizar porque la oposición, en algunas razones, podían tener argumentos razonables, en algunas no habían argumentos razonables. Había una oposición por oponerse y las obras se paralizaban, la imagen del gobierno era complicada porque había una oposición muy complicada y eso lo vimos cuando ya cambian de ser oposición a ser a gobierno. Por ejemplo, la Ruta 32 pasa una agenda muy diferente, un PAC siendo oposición a un PAC siendo gobierno. Y el PAC ha contado con una oposición que ha colaborado para que pueda avanzar en obras. Parte de esto también me llama la atención, no lo señala la encuesta y tiene que ver qué tipo de persona o de presidente se está evaluando, ¿verdad? A mí me ha parecido que el presidente de la República no ha tenido esa posición de asumir decisiones y posiciones que a veces son responsables, pero son decisiones impopulares. Lo vimos con empleo público, por ejemplo. En empleo público el gobierno manejó un tema por un lado manejaba una agenda, por otro manejaba una agenda con los sindicatos, se mantuvo de manera liviana, no toma posición y tenemos en este momento temas que resolver en el país que evidentemente no le van a corresponder al gobierno de turno porque no se tomaron posiciones ni acciones concretas. Situación fiscal, el tema de economía, el tema de la imagen que hay que mejorar ante las calificadoras internacionales, el tema de empleo público, etcétera. Entonces, el no tomar estas posiciones entre la coyuntura general también no genera gran controversias y el presidente se ha mantenido en esa posición. Yo sí quiero decir que a Liberación Nacional y a esta diputada nos parece importante que la percepción del gobierno de la República, de cualquiera del que esté, sea positiva. Eso, para efectos nuestros, es un tema positivo. Nosotros tenemos la convicción de que en este país se debe desarrollar, se debe hacer obra, y por supuesto el primer poder de la República debe contribuir a que eso suceda, y la percepción del ciudadano para el gobierno debe ir mejorando cada vez más, de la mano con obras y acciones. Porque lo más importante en todo este análisis es el fortalecimiento de la democracia. Vemos a la par de esta encuesta, otra en donde el pueblo costarricense también señala serias deficiencias en la institucionalidad y además de esas deficiencias, cómo desea el fortalecimiento de la democracia. Entonces, para nuestros efectos como oposición, este es un tema que nos parece positivo. Algo que no señalé y que quisiera decir que se conjuga para el aumento de la percepción positiva del presidente fue también el tema del huracán. Me parece que esto, de la mano con lo que mencioné, es un elemento que se conjuga y que el presidente, ante las fallas institucionales que se generaron, asume un liderazgo importante y se percibió muy bien en el país. El tema aquí es denotar y explorar algunos otros temas más a fondo sobre esa percepción. ¿Se mantendrá? ¿Subirá lo suficiente? 3, la población, como lo dice la encuesta, tiene la claridad
de que, por ejemplo, la seguridad ciudadana, que se torna como un problema número 1 y preocupación del costarricense, es una responsabilidad directa de este gobierno, que ya era superada anteriormente, por ejemplo. Pero además en la encuesta también ves como un porcentaje significativo también tiene una inconformidad también con el gobierno de la mano con el aumento de percepción que se señala. Entonces los porcentajes ahí están y habría que ver si se sigue sosteniendo, si se sigue incrementando y si que la conjunción de situaciones y elementos en el marco de un año electoral continúan en esa dirección. Pero bueno, lo importante es que hay una buena percepción y eso para el país, sin duda alguna, es un tema positivo. Sí, yo creo que la percepción es positiva, pero también pudo haber sido mejor, y haciendo referencia a algo que Carla mencionaba con respecto a las cosas que tal vez el gobierno no había logrado atender, como los problemas estructurales en la parte fiscal, yo creo que aquí la ciudadanía tiene que tener la claridad de que este gobierno, desde que inició, empezó a trabajar el tema fiscal. Y la mayor parte de la problemática que ha tenido este gobierno para poder atender ese tema de manera responsable ha sido justamente la inacción que hemos tenido en la Asamblea. Y no estoy queriendo echarle la culpa a uno u otro grupo, nada más de que no hemos logrado al final alcanzar esos acuerdos que se requieren para resolver el tema de manera contundente. Y en lo que tiene que ver con seguridad, yo creo que aquí también tenemos que ser muy claros. Ha habido una evolución en la criminalidad y que ya es una criminalidad organizada transnacional. Hay temas que nosotros debemos de acometer y que también están relacionados con tareas que no hemos definido en la Asamblea Legislativa. Recordemos cuánto duramos en la aprobación de la ley del impuesto a las sociedades. Eso retrasó el que se pudiesen tomar acciones contundentes para poder mejorar este tema. Además de eso, veamos lo que está sucediendo, que no solamente está relacionado con la seguridad, sino que también está relacionado con otro tema que Carla nos hizo mención, que tiene que ver con las calificadoras. No hemos aprobado el 19.951, que es el que nos permitiría tener una mejor condición ante las evaluaciones de la GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. En otras palabras, mucho de lo que no ha podido sacar este gobierno es producto de la falta de acción asertiva de parte de la Asamblea Legislativa. Sí, yo aquí difiero del compañero diputado, porque me parece que una de las mayores fortalezas que también ha tenido este gobierno, el presidente y su equipo, ha sido como lo mencioné anteriormente, una oposición que al final genera el apoyo, genera los votos. Y este último año, por ejemplo, sin entrar en el debate del entrabamiento natural que tenemos por un reglamento legislativo obsoleto, que evidentemente los diputados y las diputadas aquí tenemos una responsabilidad directa y una resistencia de grupos a no hacer cambios. Si esos cambios internos no se hacen en un reglamento, las cosas seguirán lentas y la manipulación de 1, 2 o 3 diputados siempre se verá. Pero el Gobierno de la República ha podido avanzar en agendas concretas que ha presentado a la Asamblea Legislativa y se han concretado. La presidencia de don Antonio Álvarez de Santi en ayuda al gobierno, en el avance de una agenda, ha sido impresionante y ha sido una fortaleza del Gobierno de la República, y eso consta públicamente, y eso es una de las valoraciones que me parecen que se juntan para apoyar y para la imagen que mejora del gobierno. Caso contrario, otros gobiernos no lo han tenido. Pero sin embargo, yo solo cierro diciéndoles, en este caso particular, que como diputada tengo la sensación o la claridad de que el gobierno no ha puesto una acción precisa, una negociación concreta en temas de situación fiscal, de reducción de empleo público. Ha jugado agendas paralelas, sin posiciones precisas, no queriendo asumir de pronto la factura política de decisiones impopulares, pero que son necesarias para el país. Me parece que si el Gobierno de la República lo hubiera establecido y el presidente hubiera sido una decisión muy precisa y muy concreta, la Asamblea Legislativa ya hubiera avanzado en este tema, como ha podido avanzar en algunos otros temas que el gobierno sí determinó y que son responsabilidad directa del avance de esa negociación de gobierno.
Bueno, gracias también a la diputada Carla Prendas, ya se sumó al final, igualmente al diputado Marco Vinicio Redondo. La mesa, bueno, dice Carla Prendas que este gobierno no le ha tocado lidiar con una asamblea como la que tuvo el PAC, pero también me acordaba que no ha tenido mayoría. El gobierno no ha tenido mayoría en esta asamblea. En fin, si esos elementos se están jugando en esta encuesta finalmente. Bueno, primero, en el caso de Marco Vinicio Redondo, a menos que yo tenga Alzheimer, yo no hice referencia a lo que él dijo. Lo único que dije es que una virtud que va a tener este gobierno es que no renunció gente para meterse a la campaña política, y eso, después de haber pasado la curva de aprendizaje, le permite mantenerse con funcionarios, estabilidad hasta el cierre. Uno. Dos, en cuanto a lo que dice Carla Prendas, al final de cuentas, el tema de la situación fiscal y el empleo público, si usted ve los grandes posiciones. Si usted ve los grandes ítems de preocupación ciudadana, no está ni empleo público ni está situación fiscal. O sea, estas decisiones, estas percepciones ciudadanas de si el gobierno mejoró o no mejoró, no tiene que ver con ninguna de estos dos elementos, sino que son otros elementos los que está la gente evaluando. El tercer elemento que yo llamaría la atención es que efectivamente puede que doña Carla tenga razón en relación a que no ha tenido la oposición beligerante que el PAC acostumbró, pero es que recordemos que solo había dos partidos que tenían vocación de ejecutivo, de gobernar el país, que eran la Unidad Social Cristiana y el Partido de Liberación. Ahora se suma un tercero. Es posible que la posición del PAC, si le toca hacer oposición dentro de 4 años, le haya permitido durante este periodo madurar, porque ya sabe lo que es gobernar. Hay un elemento que no hemos tocado, que a mí me parece que es fundamental en la figura de Luis Guillermo Solís. Es el hecho, ahora que hablaban del huracán Otto, que fue la primera vez que se vio al presidente Solís en primera línea dirigiendo a su gabinete. Y eso le dio una gran fortaleza a él personalmente, y partimos de que la gente siente que hay papá, que hay alguien que está gobernando, que era una ausencia que se veía mucho en él, y sumada a tanto viaje que tenía. Pero hay un elemento que también a mí me parece que le ha fortalecido mucho. El presidente Solís en momentos determinantes fue muy suave con los expresidentes. Inclusive asumió la crítica de los expresidentes con mucha nobleza, bajando a veces hasta las orejas. Recordemos las visitas que hizo a algunos de los expresidentes, donde inclusive doña Laura fue muy duro con él, y fue una situación penosa en aquel momento. Hoy el presidente Solís, cuando le hablan de Venezuela, le hablan de otras actitudes, pone en su lugar a los expresidentes de la República. O sea, creo que la fortaleza que está teniendo don Guillermo Solís ahora, empoderado como presidente de la República, no solamente con los partidos opositores, sino con los expresidentes de la República, cuando le dice que yo soy el que estoy gobernando, ustedes ya jugaron su papel, ahora soy yo. Yo creo que eso le está dando también mucha fortaleza a la administración Solís. Dos elementos que me parecen también, a partir de lo que señala Claudio, que coincido completamente con los últimos dos. No es que con el primero no, digo, pero que coincido, digamos, para continuar, con elementos que son relevantes. Me parece que en el primero, con el señalamiento de doña Carla, eso es tratar de, digamos, de sugerir o suponer que los partidos políticos son una figura homogénea. Exacto. Y eso es absolutamente falso, ¿verdad? No es el PAC de antes que criticaba el mismo PAC que hoy está gobernando. Son dos PACs completamente diferentes. Un PAC ortodoxo, de crítica furibunda, en donde Otón Solís tenía la hegemonía del partido, en el PAC que estuvo en el gobierno anterior. De hecho, don Otón Solís fue a negociar por su parte, siendo Juan Carlos Mendoza el jefe de fracción, si mal no recuerdo, o el presidente de la Asamblea Legislativa, el tema fiscal con doña Laura Chinchilla, ¿verdad? En los entretelones después, ahorita no es la pena contarlo, pero digamos, fue don Otón Solís en términos generales. ¿Por qué? Porque don Otón Solís era el que ejercía el poder hegemónico dentro del PAC. Hoy, ese poder de don Otón Solís es una minoría dentro del propio PAC. Sus precandidatos están hoy, una con problemas para las firmas, y el otro es un precandidato, digamos, no necesariamente el más fuerte en comparación con el precandidato que hoy tiene, digamos, que sería el beneficiado o el del fin de gobierno, ¿verdad? Estamos hablando de dos PACs completamente distintos. Entonces, pretender que el PAC haya tenido una oposición diferente es que está hablando de dos PACs, igual que está hablando de dos liberaciones nacionales absolutamente diferentes en la Asamblea Legislativa. Hoy los diputados de Liberación Nacional fueron resultado de una Asamblea Nacional del Partido de Liberación Nacional del 2010, si mal no recuerdo,
en donde efectivamente don Johnny Araya ya se venía postulando como el candidato a representar al Partido de Liberación Nacional y donde el larismo perdió, por ejemplo, ¿verdad? En fin, de nuevo, no le voy a agregar más elementos, sino que son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces no es que este haya tenido una ventaja o una desventaja, no, simplemente son momentos, coyunturas, partidos diferentes en la composición interna. Número uno, y coincido con Claudio en el tema de que si ustedes se dan cuenta, después del huracán Otto, hay ministros que bajaron el volumen, el perfil, y entre ellos ministros encargados de la comunicación, que cuando salían no necesariamente lo hacían de la mejor manera. Correcto. Y entonces, el activo más importante que tiene cualquier gobierno, y esto lo hemos señalado Claudio y yo no sé cuántas veces, y en este caso es el presidente de la República, el activo más importante. Este gobierno. Y que fue el activo más importante del PAC para triunfar. Exactamente, es el presidente de la República. Y cuando ese activo más importante a nivel electoral en su momento y a nivel político hoy toma la batuta, tiene réditos positivos. Es que, vamos, ahí la matemática política se vuelve absolutamente lógica. Claro, es que, vuelvo y repito, con los expresidentes era a veces hasta muy suave, muy noble, inclusive con el presidente del partido, Otón Solís, en algunos momentos hasta bajaba las orejas el presidente Solís. Nunca entró en polémica. Se le veía débil. Hoy no, hoy es un presidente fuerte. O sea, si hay curva de aprendizaje, el presidente Solís también la tuvo. Y vuelvo al tema de la situación fiscal y el empleo público. También sería temas polémicos. Sí, pero también sería injusto, yo creo que muchos ciudadanos lo van a analizar, de decir que se le juzga al PAC porque no ha tomado las decisiones con eso, cuando igual, como decía doña Carla, si quedaron obras heredadas, también estos son problemas heredados, o sea, no solo se hereda lo positivo, también se hereda lo negativo, y en estos dos aspectos, claramente Liberación en su momento no tomó las decisiones más acertadas para empleo público, hasta ahora lo están planteando, y en la situación fiscal también, yo recuerdo perfectamente el interés de Liberación Nacional cuando don Abel Pacheco era presidente para que él tomara las decisiones sobre el déficit fiscal y no fuera Liberación cuando llegaba a gobierno, y lo estamos viendo ahora también, por supuesto que es un tema, una papa caliente. La comisión fiscal que fue larguísima, trabajó muchísimo. Hay otros temas que se nos están quedando por fuera, pero hay dos comentarios que quiero pasarlos de una vez, y es el tema de la conflictividad social, cómo se ha manejado, si eso está sumando también. Pero bueno, aquí están los comentarios. Francisco Urcullo dice, el gobierno de Solís no ha sido tan malo, pero definitivamente nunca fue lo que prometió. La indecisión en temas de importancia es increíble. Se dedicó a inaugurar puentes sin terminar y pequeñas cosas a un año de las elecciones. Se parece tanto al PLN. Eso dice Francisco Urcullo. Y Leda Méndez nos dice, una administración que hereda solo desastres, con mandos medios en contra, sin mayoría en el Congreso y sin experiencia en gobierno, ha logrado dentro del pequeño margen que tiene hacer lo más posible en reducción de la corrupción, que para nosotros es muy importante. También tiene logros en el manejo de las crisis que ha tenido. Si quieren comentar algo sobre estas apreciaciones. Me parece que el tema de la conflictividad social es manifestaciones, muy protestas, ¿verdad? Porque efectivamente, en comparación con la administración anterior, este gobierno ha marcado un cambio respecto de, digamos, el nivel, no solamente de la cantidad de las manifestaciones, sino también, digamos, de la intensidad de esas manifestaciones. Entonces me parece que son dos aspectos que efectivamente le suman al gobierno. O sea, no tenemos una semana así y otra también, temas de conflicto social, digamos, en las calles y marchas. Bueno, pero en eso podríamos decir que de ahí tuvo el gobierno, cuando estaba en campaña electoral, tuvo una gran alianza con esos sectores. Entonces también no podríamos ser mezquinos y decir que todo el manejo político ha sido mal. Parece que en estos sectores el manejo político ha estado bien, ha manejado esas alianzas con grupos que fueron leales para que Luis Guillermo Solís fuera presidente de la República. De hecho, la madre de todas las huelgas no fue ni tan madre ni de todas las huelgas, ¿verdad? Entonces, digamos, eso se le debe sumar al gobierno en términos del manejo político, que incluso muchas veces ni nos damos cuenta. Pese a que algunos han sido persistentes, como el de taxistas. Absolutamente. Ya tenemos que irnos, me dicen. No, quería preguntarles sobre el tema de las mujeres, que necia, pero es que resulta que también están los datos. ¿Cómo es que dicen? Querer legislar en beneficio propio. No, es porque si estará sumando el hecho de que recordemos los datos de pobreza, que supuestamente, que indican que mejoró, o sea, que disminuyó más bien, y que eso estaba muy relacionado con los proyectos sociales. Así es. O sea, que hay una gran inyección de eso.
y muchas mujeres sabemos que son jefas de familia en este país. 30% de los hogares están compuestos por madres solas. ¿Estará viéndose eso ahí, Es que esa percepción de las mujeres hay que recuperar en ese algo. Hay una mujer que está mejoramiento? encargada del tema que recibe del planes del sociales, sector social, proyectos sociales. que es la vicepresidenta, que ha hecho una buena gestión. En el IMAS tiene hoy un muy buen colaborador como presidente ejecutivo del Luis IMAS. Emilio Arias. Luis Emilio Arias. Entonces, en esa área también hay que reconocerle que Ana Elena Chacón, vicepresidenta, ha sabido gestionar muy bien los recursos y las acciones en esa área. Y creo que el IMAS, con la llegada de Arias, se ha beneficiado, o sea, se ha fortalecido muchísimo. Que ahí estuvo Carlos. Sí, pero creo que por la ahora cercanía actual que hay, precandidato. que ya es una cercanía políticamente histórica entre Emilio Arias y la vicepresidenta, le permite a ella un manejo y a él un manejo más afín, casi que se mueven las cejas y se entienden. Sí, en ese tema social es importante porque se convierte también en uno de los principales activos políticos, ¿verdad? Y por lo menos no le ha generado, digamos, elementos negativos. Cada vez que ha salido ha sido de carácter positivo y entonces eso efectivamente le ha funcionado al gobierno. Y eso es uno de los elementos que ahora que hablamos con Marco Vinicio Redondo, que ha ayudado. Ella era uno de los focos de atención para ver si era precandidata y no, se concentró y dijo que se iba a concentrar en gobierno y ahí está. Ana Elena Chacón. Bueno, vamos a una pausa, les agradecemos tanto bueno, a Gustavo Araya y bueno. a Claudio Alpizar y ya venimos para cerrar. Tras ser perdonado y posteriormente nombrado gobernador de Jamaica en 1674, el famoso pirata Sir Henry Morgan, anteriormente un temible bucanero de los mares del sur, pide ahora ayuda a sus antiguos compañeros para su nueva misión: eliminar la piratería del Mar Caribe. El Cisne Negro, el jueves 6 de abril a las 10 de la noche, con Tyrone Powell y Maureen O'Hara, por Canal 13. Alex Piedra. Ya sé que buscas el fondo de mis ojos cuando ellos no te miran. Fabricio Walker. Cada cual tendrá la forma de sentirse acompañado. Amanda Rodríguez. Tengo 30 serenatas para darte. Y David Nick. Can you help me, oh, mister? Comparten su talento con nosotros en Costa Rica Suena Así, el sábado 8 de abril a las 9 de la noche, con repetición el martes a las 10:30 de la noche en